Buenas tardes, Miguel. Te agradezco profundamente esta tan generosa presentación que me has hecho y me alegra tanto de haber sido lo que vos dijiste respecto a la radio, que pudimos enhebrar esa relación tan maravillosa que teníamos, que tuvimos en ocasión de las columnas, aquellas recordadas columnas de FM Universidad. Bien, para quienes no lo conocen, deben saber que Rodolfo Aníbal Panza, además de ser un ilustre abogado, un gran laboralista, constitucionalista, es también un gran contador de historias. Todos aquellos que lo conocemos tenemos el enorme placer de escucharlo a veces recordar cosas, contarlas con lujo de detalle y sobre todo con un generoso y rico uso de la lengua. Y la verdad es que ahora que veo que ha escrito un libro, también caigo en la cuenta que siempre pudo haberlo hecho. ¿Cómo es esto de acercarse a la literatura, Rodolfo? ¿Cómo siempre ha sido un gran lector, pero cómo apareció la necesidad de escribir estos cuentos? Bueno, todo esto obedece a, usando una figura metafórica, lo que sería los fantasmas de los recuerdos. Por una contingencia de mi vida, donde debía hacer reposo durante un tiempo prolongado, una dolencia que sufrí, digamos que imprevista. Y ese tiempo prolongado en soledad hizo que a mí me gusta echar mano siempre a las metáforas de los poetas del tango. En la letra del tango Malena hay una parte que dice: ladran los fantasmas de la canción. Tal cual. Y en mi caso los recuerdos serían un poco más que eso, ¿no? Diríamos que sí, era la jauría que me acosaba en muchas noches de insomnio. Y esa relación tormentosa con los recuerdos me motivó a que quisiera hacer una descomunal catarsis y volcarles en esta publicación, que nada más que para ver si resultaba algo. Bien. Entonces digamos que es un libro de memorias que tienen que ver con el río, Rodolfo, ¿no? El río está totalmente presente, sí, desde el Marfisa, este relato sobre la raya, que yo creo saber cuál es, alguna vez lo escuché. El río, ¿por qué es tan importante? ¿Tiene que ver con la infancia? ¿Cuándo fue ese primer contacto con el río? Yo creo que los que nos formamos en estos lugares, en estas comarcas, estamos de alguna manera mimetizados con el río. Sí. Permanentemente estaba nuestra vivencia de adolescencia, de niñez, están vinculadas con el río. Y es en una emergencia en que nos encontramos con nosotros mismos, afloran ineludiblemente estas vivencias del río que se ven volcadas en esta publicación. Hablemos un poquito de la noche en el río. Hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? De lo que es estar pescando en la noche, ahí en medio de ese enorme río que es el Paraná, con solamente un techo de estrellas. Ahí también aparece ese pensar profundo del que usted hablaba hoy más temprano. Sí, así es. Pero esa es una vivencia indescriptible,
la ausencia de una luz, generalmente las luces de la ciudad operan como una especie de techo invisible que impide visualizar correctamente las estrellas, y la ausencia de una luz hace que uno vea ese manto de estrellas en forma indescriptible, que uno pudiera quedarse horas mirando eso. Tal cual, tal cual. ¿Cómo aparecen los amigos de aquella época en estos cuentos? ¿Están también esos compañeros de navegación, de noches y de días en el río? ¿Están ahí? Sí, los amigos de compañeros de pesca fueron algunas presencias infalibles, algunos de los cuales tuvo la alegría inmensa de reencontrarme ahora con motivo de esta publicación. Bien. ¿Cómo hace el lector que quiera acercarse a estos cuentos? ¿Dónde los va a encontrar? ¿Cómo puede hacer para poder leerlos, digamos? Nada más que leer las vivencias que están reflejadas en el libro es un libro de cuentos. El libro se llama Se hundió el Marfisa, que es el título del primer cuento. Ahora vamos a comentar también cómo hacer para que los oyentes puedan encontrar el libro en internet. Vamos a dar todos los datos, dónde se puede encontrar y cómo se puede descargar. Hablemos del Marfisa. Por ahí la gente que nos está escuchando no sabe de qué se trata y por qué es tan fuerte el recuerdo de su hundimiento. El transporte fluvial era una actividad que los que vivimos aquella época vivimos soñando que se pueda recuperar, ya sea que trate, por ejemplo, de la hidrovía, que en esa época era un medio de comunicación fundamental en la vida de los pueblos de esa época. Y era toda una actividad. Mi padre tenía una empresa de transporte fluvial, transportaba la mercadería que se transportaban en esa época, eran, por ejemplo, el tun, la hierba. El tun es un producto muy curioso, muy típico de nuestra tierra. Es una especie de nuez muy grande que se cultivan unos árboles que caen y se recogen en grandes cantidades, y eso se transportaba en esas chatonas de una capacidad, por ejemplo, de 400 toneladas, y se llevaba todo el tun embolsado hasta a una destilería muy grande que funcionaba en el Chaco, en la localidad de Puerto Vilelas. Claro. Y esa actividad dio lugar a una actividad muy típica, que era las personas que se trabajaban en los barcos, se les daba un nombre típico también, se le llamaba embarcadizo. Tal cual. Y esas personas estaban agrupadas en un barrio del Posada Antiguo, que era Villa Bloset. Claro. Y era toda una actividad peculiar, ¿no? Esas personas, hombres curtidos por la vivencia del río, tenían que navegar sin descanso para entregar y llegar a donde descargar los barcos.
Hay otra cosa que me parece que es interesante, que por ahí le cuente usted a los oyentes, y hay un relato suyo en el libro que habla del tema, que es el Bairuzú. ¿De qué se trata este fenómeno? Eso es un relato que me nació a mí de ese lugar, vinculado con una actividad muy vinculada conmigo, que es el asunto de la pesca. El río, en la zona que se conocía como Alto Paraná, era una época de un río agreste, de zonas bastante riesgosas. El río era profundo, las corrientes eran muy fuertes, y ese lugar era un lugar, digamos, misterioso, que se vinculaba con la captura de especies muy grandes, muy voluminosas, y a veces los pescadores, con tal de despuntar el vicio, digamos así, corrían riesgo incluso de sus vidas, porque un lugar era un pozo muy profundo donde se producían unos remolinos, y según como entraba la embarcación al lugar, podían correr riesgo de naufragar. Y precisamente es un episodio de un naufragio que todo ese fenómeno es un fenómeno muy vinculado con mi fantasía interior. Es el tema del peligro de ahogarse por asfixia. Claro. Es un tema indisolublemente ligado a las personas. Bien. Doctor, y va a haber, vi que hicieron una entrevista muy linda, por cierto, en el diario El Territorio, donde usted comenta todas estas historias. Imagino que en algún momento el sueño será poder verlo impreso también a este libro. Sí, el libro ya está a la venta en la librería Tras los Pasos. Ah, buenísimo. Buenísimo. Lo pusimos ahí como una experiencia, muy modesta, que yo no... Como es la primera experiencia que tengo para terminar una obra de este tipo, con un sentido de prudencia, porque no quiero ser ostentoso también, lo pusimos ahí a la venta a ver qué resulta de las preferencias del público. Tal cual. Doctor, bueno, estamos ahí esperando el momento de ir a verlo personalmente. Le mandamos toda la gente de aquí de la radio un abrazo enorme y bueno, las felicitaciones del caso, ¿no? Ahora que se nos ha vuelto escritor, espero que nos encontremos por la calle y nos salude. Sí. Porque veo que hay gente que se convierte en escritor y después se olvida de los amigos. En este caso no me voy a olvidar, porque los amigos tuvieron una presencia muy trascendente para mí en este periodo. Seguro. Bueno, acá hay Igualmente, yo quiero decirte que a la gente de la radio la recuerdo siempre, por ejemplo, Alicia Rivas, el operador, en este momento no recuerdo el nombre. Horacio, probablemente. El apellido, si vos me decís. Horacio Caraballo. Sí, el operador, una persona, una especie de mago de la consola que había en esa época. Y quiero decirte, Miguel, que yo el periodo de la radio lo recuerdo con un afecto inmenso. Recuerdo muy bien
haber ido a hacer algunas columnas en la radio y que después la gente llamaba por teléfono, lo cual me significó a mí una alegría muy grande y siempre lo guardo para conmigo. Tal cual. Bueno, acá hay gente que le está mandando saludos, así es que se los hacemos llegar, gente que lo recuerda con mucho cariño. Doctor, ha sido un placer enorme y como le decía, ya estaremos visitándolo para charlar un poco más sobre todas estas historias de aparecidos, luces malas, remolinos y pescados grandes que saltan arriba de los botes. Bueno, indudablemente que todo lo que sea pesca se vincula con la fantasía, porque vos sabrás, Miguel, que los pescadores somos tradicionalmente mentirosos. Es cierto. Y esperamos que esa promesa de una visita tuya se haga realidad, donde demos rienda suelta a ese delirio mutuo que a veces podemos. ¿Quién te dice que de ese delirio nos salga una experiencia posterior? Seguro. De otra, por ejemplo, la obra de La guerra y la paz de Tolstoy. Claro, algo entretenido así, cortito. Prácticamente es una novela interminable. Uh-huh. Yo no digo repetir lo mismo, pero con el mismo afecto te saludo a vos y a todo el personal de la radio, a quien me gustaría encontrarla en alguna oportunidad. Así va a ser. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Charlábamos con el doctor Rodolfo Aníbal Panza durante muchísimos años, incluso antes de que nos tocara a nosotros, digamos, tener algún contacto con la audiencia en la mañana. Él ya estaba haciendo por ese entonces una columna fija sobre derecho laboral en aquel entonces, con el programa que creo que se llamaba La Vuelta al Día en 80 Mundos, ¿no? O algo por el estilo, ¿verdad? La Vuelta al Día se llamaba, me parece. Un programa que conducía Hernán Casaniga y Daniela Yashek en la mañana de Radio Universidad en aquella época. Y el doctor ya era el columnista de ese programa. Después llegamos nosotros y también continuó siendo quien realizó durante muchísimos años columnas que inicialmente tenían que ver con el derecho laboral, después giraron hacia otros lugares vinculados con la filosofía, con el derecho del consumidor, en fin. Y ahí se forjó una